Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estas palabras, escritas por el apóstol Pablo, captan la esencia del Evangelio. La salvación es un don de la gracia, enteramente obra de Dios. Sin embargo, ¿con qué frecuencia nos detenemos a considerar las profundidades de esta gracia? ¿Qué significa que Dios en su infinita misericordia haya elegido salvar a los pecadores no por algo que hayamos hecho, sino únicamente por su amor y propósito? La tradición reformada responde a estas preguntas a través de lo que se conoce como las doctrinas de la gracia, un marco teológico que magnifica la soberanía de Dios en la salvación. Estas doctrinas, la depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos, arraigadas en las Escrituras y resumidas en 5 puntos, ofrecen una comprensión profunda de la obra redentora de Dios a través de Cristo. En esta serie exploraremos cómo estas verdades arraigadas en versículos como Efesios 2 del 8 al 9 transforman nuestra comprensión de la salvación, la adoración y la vida cristiana. A través de la historia, la teología y el testimonio de los creyentes, descubriremos la esperanza inquebrantable que se encuentra en la gracia de Dios. Una gracia tan asombrosa que no deja lugar para la jactancia, solo para el asombro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Entonces Dios, el Señor, dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Antes de la caída, el hombre tenía cierta libertad y cierta capacidad de querer hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Dios también hizo al hombre para que pudiera perder esa libertad. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. El hombre cayó en un estado de pecado por su desobediencia y así perdió completamente su capacidad de querer cualquier bien espiritual que implicara la salvación. Por consiguiente, el hombre caído es por naturaleza completamente opuesto al bien espiritual. Está muerto en el pecado y es incapaz por sus propias fuerzas ni de convertirse ni de prepararse para la conversión. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La salvación no es simplemente un cambio de comportamiento, sino una transformación completa de la naturaleza humana. Sin el nuevo nacimiento, una persona sigue en muerte, siendo esclava del pecado y sin poder responder a Dios con fe genuina. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Así como Lázaro, envuelto en los lienzos de la muerte, reposando en la fría y oscura tumba, aquel que está sin Cristo se encuentra en una condición espiritual similar, completamente incapaz de moverse hacia la vida por sí mismo. En la oscuridad de nuestra naturaleza caída, el Evangelio emerge como el amanecer glorioso. Porque los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó.
y a los que justificó, a estos también glorificó. En el momento oportuno, Dios llama eficazmente solo a aquellos que ha predestinado para la vida. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Los llama por su palabra y espíritu para que pasen de un estado de pecado y muerte a la gracia y salvación en Jesucristo. Pues ha nacido de nuevo, no una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ilumina sus mentes, pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Cambia su corazón de piedra por uno de carne. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y renueva sus voluntades. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. De esta manera Cristo atrae a los elegidos y ellos vienen voluntariamente dispuestos por la gracia de Dios. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. El decreto divino, establecido desde la eternidad, es la inmutable expresión de la voluntad soberana de Dios. Según su perfecto y sabio consejo, Dios ha predestinado a aquellos que recibirán la vida eterna. En el cumplimiento de este decreto, el llamado eficaz de Dios actúa con poder irresistible, convocando a los escogidos de la muerte espiritual a la vida en Cristo. ¿Quién puede resistir su voluntad? Quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Este llamado trasciende la mera invitación y se manifiesta como una intervención divina que asegura la respuesta de los predestinados por Dios. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. El llamado eficaz es realizado libremente por Dios y es un acto de su gracia especial. No depende de nada conocido o previsto sobre la persona llamada, que es completamente pasiva. Dios da vida y renovación por el Espíritu Santo, capacitándola para responder y aceptar su gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. El llamado general del Evangelio es la proclamación del mensaje de salvación a todas las personas, invitándolos a arrepentirse y creer en Cristo. Este llamado es sincero y compasivo, pero muchos lo resisten debido a la dureza de su corazón. Sin embargo, el llamado eficaz es diferente. Es la obra poderosa y soberana de Dios que atrae irresistiblemente a los predestinados a la vida eterna en Cristo. Este llamado no puede ser resistido porque es realizado por el Espíritu Santo, quien regenera el corazón, ilumina la mente y concede la gracia para responder en fe y obediencia. Mientras el llamado general es una invitación abierta a todos,
El llamado eficaz asegura la salvación de los elegidos por Dios desde la eternidad. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos.